Señores, ahora estamos acá, frente a frente con nuestro SUSP, que sabemos que es el que nos va a encender prácticamente mitad del equipo. Después que pasa estado alto, nuestro señor SUSP, empezamos a tener 5BS, 3BS, 1.5BS y BCCP. 4 tensiones. Y es más, hay una quinta, ¿eh? Así que vamos a levantar estas fuentes de alimentación. Primero, hay una pequeña jugarreta interpretativa que debemos conocer. Y ella está aquí, justo en la página donde se habilitan las demás tensiones. Esta es la jugada. A ver. Nosotros tenemos acá SUSP y SUSP. De la misma forma que, ojo, también nuestro SISON tiene su alter ego. ¿Cuál es la diferencia? El hashtag. Vamos a interpretar un poquito esto. SUSP viene de suspend. En este caso sabemos que el equipo está en modo de suspensión. Podemos interpretar que es suspensión. Está en suspend to run. El equipo está en S3. Está en suspensión. Eso significa nuestro SUS. Recuerden que lo que nosotros habilitamos es esta señal, la pasamos de estado bajo a estado alto con nuestro EC, la pasamos de 0 a 3 volts. Bien. Entonces, se puede deducir, interpretemos, el equipo está suspendido cuando esto estaba en 0 volts. Cuando acá había 0 volts, el equipo estaba suspendido. Active low, el equipo está, esta señal de suspensión está activa cuando tiene 0 volts. Hashtag. ¿Qué va a ocurrir cuando esta señal tiene 0 volts? Cuando esta señal tiene 0 volts, este MOSFET Q13B no va a recibir tensión porque estamos con 0 volts. Esta señal está activa, 0 volts, acá no hay tensión, por lo tanto no va a haber circulación de corriente en este sentido. ¿Y qué hay acá arriba? 3BL. Apenas encendemos el equipo ya tenemos esta tensión que pasando por la R640 nos da origen a la línea de SUSP sin el hashtag. O sea, que esta línea tiene 3 volts y el equipo está suspendido. El equipo está suspendido, ya tiene la preorden. Apenas lo encendemos, terminamos de encender el equipo, ya con estos 3BL que pasan por esta resistencia y no hay nadie que lo impida, ya tenemos la orden de que el equipo quede suspendido, que el equipo no arranque. ¿Cuándo el equipo va a arrancar? El equipo va a arrancar cuando mi SUSP, que está activo en 0 volts, pase a un estado alto de 3 volts. Entonces SUSP se desactiva. Pasa a tener 3 volts porque el equipo no quiere más estar en suspensión. Es interpretación. SUSP, hashtag, activo en 0 volts. SUSP, equipo suspendido en 0 volts. Lo paso a 3 volts porque no quiero que el equipo esté más suspendido. Acá llegan 3 volts. Este MOSFET conduce estos 3 volts. Estos 3 volts que vienen de acá arriba van hacia ground. Y mi SUSP sin hashtag pasa a tener 0 volts. Cuando yo tengo 0 volts acá, en mi SUSP sin hashtag, quiere decir que el equipo no está más suspendido. Acá está suspendido cuando tiene
3 volts, porque no tiene hashtag. Y acá, ¿está suspendido cuando tiene 0 volts? Cuando activamos esta señal, o mejor, la desactivamos, ¿no? Cuando esta señal pasa a tener 3 volts, mi equipo ya no está suspendido. Y ocasiona que esta señal de 3 volts vaya a 0 cuando activo este MOSFET. Es un juego de interpretación. Es interpretar el hashtag. Interpretar. Vamos a tener esta situación. Si dijéramos gana de ir al baño. Cuando tenemos esto en 0 tenemos una gana terrible de ir al baño. Es como si acá dijera ganas de ir al baño. Tenemos ganas, si acá tenemos 0, siempre que tengamos 0 volts vamos a sentir ganas de ir al baño. Y acá vamos a tener ganas de ir al baño cada vez que tengamos 3 volts, porque no tiene hashtag. Es lo mismo. Acá está suspendido cuando tengamos 0, acá está suspendido cuando tengamos 3. Y como están unidos por medio de este circuito, inevitablemente, cuando acá dejemos de tener ganas de ir al baño, acá también vamos a dejar de tener ganas de ir al baño. Season va a trabajar exactamente de la misma forma con lo que es Q13A. Vamos a tener, siempre que tengamos Season aquí en 3 volts, como ya vimos, Season nos va a encender nuestra fuente de 1.8, nuestra fuente de la RAM. Siempre que tengamos Season acá en 3 volts, va a enviar esta tensión de 3BL a ground y acá vamos a tener 0 volts. Season es sistema on, encender. Interpretar, es solo interpretar. Cuando acá tengamos 0 volts, el sistema va a estar on. Cuando acá tengamos 3 volts, el sistema va a estar on. Antes que presionemos el botón de power, el sistema está off. Entonces, acá tenemos 0 volts, porque el sistema está off, no está on es en 3 volts. Y acá tenemos 3 volts, que vienen de acá, apenas enchufa el cargador. Mi sistema está off, porque acá tiene 3 volts. Y él quiere hashtag, quiere 0 volts para estar on. Es interpretación, solamente eso. ¿Para qué va a jugar nuestro... ¿Para qué va a jugar nuestro sys-on? Nuestro sys-on, así como nuestras señales de SUS, van a jugar de cambios de estado para lo que son la parte de discharge. Pero la parte de discharge quiero que la veamos después. Primero vamos a ver cómo activamos las fuentes. Apenas ya les dije que eso ya vamos a volver ahí después. No necesitamos descargar si no cargamos, ¿no? Empecemos. Vimos que vamos a tener una tensión llamada 5Vs. ¿De dónde viene esa tensión de 5Vs? Vimos que los 5 volts de potencia vienen de la línea de 5 volts always, del 51-125. Pero de algún lado van a tener que surgir esos 5Vs. Acostúmbrense. Las líneas S0 de 5 volts, 3 volts, van a surgir por medio... Lo más normal es que surjan por medio de un MOSFET. Es un MOSFET, es un simple MOSFET que de este lado me va a recibir mis 5 volts de always viniendo de allá del 51-125. O sea, esto va a estar presente hasta con el equipo apagado. Pero en el momento que yo reciba acá abajo mi SUSP, voy a poder activar esto. O mejor dicho, ¿qué vimos en la jugada? SUSP, como yo voy a habilitar mi SUSP, la señal que yo voy a tener es SUSP, hashtag, en 3 volts, lo que voy a tener, creo que está bien o sí, lo que voy a tener acá en realidad, por la jugarreta esta que hicimos acá abajo, volvamos a ver, si yo tengo mi SUSP, hashtag, en 3 volts, mi SUSP sin hashtag va a estar en 0, porque no voy a tener el equipo encendido. Perdón, porque no voy a tener el equipo suspendido. Por lo tanto, volviendo aquí,
ya vi que voy a activar susp hashtag en 3 volts y esto me va a dejar el susp sin hashtag en 0 volts. Cuando esto tenga 0 volts, este MOSFET no conduce más, se abre, no existe. Fin. Ay, ¿qué pasa cuando este MOSFET no existe? Toda la vida, desde B+, desde que enchufé el cargador, yo tenía, pasando por R233, yo tenía una tensión de B+, ¿de cuánto? 19 volts, aproximadamente. Yo tenía esta tensión de B+, llegando al gate de mi MOSFET. Observemos. 4466, MOSFET canal N. Tengo 19 volts en gate, 5 en source. Mi source es más negativo que mi gate. Yo puedo conducir. Listo. Conduce. Permite que la corriente pase de 5 always a 5 VS. ¿Por qué esto no ocurría antes? Porque desde que encendí, si tienen duda, vuelvan el video, vuelvan a ver. Desde que encendí la máquina, yo tenía la línea de 3BL manteniéndome esto en 3 volts. Este MOSFET estaba conduciendo. Bien. Entonces, esta línea de B+, la corriente en vez de llegar al gate, se me estaba yendo a masa. Por lo tanto acá, yo tenía 0. Si yo tengo 0 acá y 5 acá en el source, no se cumple y nunca se transforma en un interruptor cerrado. Nunca. Pero cuando yo empiezo a tener 0 volts acá, dejo de hacer que conduzca este MOSFET, permito que circulen estos 19 volts hacia el gate de mi U32. Mi U32 recibiendo 19 en su gate permite que mis 5 always se transformen en 5 VS. Y ahora tengo 5 volts acá y 5 volts acá. Se me generó la línea de 5 VS. ¡Oh! Arte de magia. ¡Listo! Muy importante también que vean si hay algún nombre entre medio de todo eso. Fíjense en que esto, acá tenemos una línea llamada Run On. Por lo que podemos deducir que cuando SUSP esté en 0 volts y el equipo no esté más suspendido, acá van a pasar 19 volts por esta línea. ¿Y quién está bien acá? Run On. Valor de Run On, 19 volts. ¿Cuándo lo va a tener? Cuando mi SUSP esté en 0 volt. O sería lo mismo que decir cuando mi SUSP hashtag tenga 3 volts. Cuando el equipo no esté más suspendido, Run On va a empezar a tener valor de B+. Y con eso va a permitir, podemos decir que Run On, una línea derivada de B+, llamada Run On, es la que está llevando los 19 a mi gate. Sigamos viendo. Ya dijimos que vamos a tener 5 VS y necesitamos también tener 3 VS. ¿Qué es esto? Es lo mismo, es más de lo mismo. De nuevo, repitamos. SUSP. El equipo no está más suspendido. Se me generó SUSP hashtag en 3 volts. Eso hizo con que mi SUSP sin hashtag cayera a 0. Por lo tanto, este MOSFET, que hasta ahora conducía, dejó de conducir. Y si él dejó de conducir, ¿qué hizo? Hizo con que mi B+, pasando por R636, diera origen a Run On 3BS, que va a tener el valor de B+, aproximadamente 19 volts, siempre trabajando con cargador hablando, ¿no? Llegan 19 volts al gate de U33, mi source es de 3 volts, mi gate es de 19, es un montón, es una bestialidad. Y con eso voy a poder hacer con que mis 3 volts always se transformen en 3 VS. De esta forma generamos otra tensión más con la misma señal. Sigamos un poquito más.
Vimos que la tensión de 1 a 8 es la que alimenta la memoria y que ya existe. Y ahora, ¿qué más vamos a tener? Ojo, que esto tiene un hashtag, una arroba. Si tiene una arroba, puede ser que esté presente o no esté presente en mi diagrama. Pero ya que está en esta página y es muy fácil, vamos a analizarlo. Run on. Vimos que run on va a tener 19 volts aproximadamente. Va a tener valor de B+. Listo. Entonces, cuando yo tenga acá run on, voy a tener 19 volts aquí. Voy a tener 1.8 BS aquí, que van a permitir que mis 1.8 de la memoria se transformen en 1.8 BS. Es repetir más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo. Sigamos encendiendo nuestro equipo. A ver, tenemos SUSP. Ya dijimos, SUSP hashtag, vamos a tener 3 volts. ¿Qué vamos a hacer con estos 3 volts? PU 401. Estos 3 volts vienen por PR 401 y llegan a terminal 1. Enable. Le vamos a dar enable al 51117 y con eso vamos a poder generar otra de las tensiones, que es 105 BCCP. Bien, levantamos otra tensión gracias a nuestro SUSP. Sigamos. Otro detalle que también quiero que verifiquen es que seguimos avanzando y seguimos sin power good, Si esta fuente no funciona, no le importa a nadie. Sigamos. 1.5 BSP. ¿Con quién se activa? Con nuestra compañerita SUSP. 3 volts. Viene por acá, llega a Enable 2. ¿Se acuerda que esta del otro lado es la misma que activa la memoria? Antes le habíamos dado Enable 1 y esta fuente que se activa con Enable 2 estaba durmiendo. Pero ahora que tenemos SUSP, ahora podemos. Ahora habilitamos con SUSP y encendimos la segunda fuente de alimentación de potencia, la segunda fuente de potencia, que es controlada por nuestro 51124. Ya tenemos 1.5 BSP. Recuerden también que estas tensiones que van terminando en P, cuando pasan del jumper, se le corta del P. Así la designó el fabricante. 1.5 BSP pasa por PJP 501 y se transforma en 1.5 BS más 1.5 BS. Entonces allá arriba cuando vean 1.5 BS, en realidad es más 1.5 BSP con un jumper en el medio, lo que significa nada. Es apenas para que ustedes puedan aislarlo y encontrar problemas en cortocircuito, aislar esta línea de esta. Problemas en caso de un corto. Y otra línea que vamos a alimentar ya antes de pasar a nuestra próxima etapa de la secuencia de inicio es esta, que nos va a entregar 0.9 volts. Vamos a checar un poco, así vemos. Ahí creo que está bien. De esta fuentecita bien chiquitita hemos hablado en su momento cuando estábamos viendo las SMPS. Fíjense en que del vamos, ven, necesita 1.8. Entonces ya cuando activemos 1.8, ven que cómo va siguiendo la secuencia. Primero vamos a tener esto que fue habilitado antes, allá atrás, ¿no? Y ahora que esto ya estaba presente, ahí sí podemos darle nuestro SUSP. Pero, ¿cómo va a funcionar esto? Para SUSP acá hay un MOSFET. Bueno, esto funciona de la siguiente forma. En el momento que activamos este MOSFET, que polarizamos su gate, esto conduce y me envía mi VRF a ground. Esto es lo equivalente a un terminal de shutdown, llamémoslo. Shutdown.
Pero ahora, no sé si ustedes recuerdan, que nosotros tenemos nuestro SUSP sin hashtag, ahora lo tenemos en 0 volts. Y nuestro sys on, nuestro sistema está no on, ¿sí? Nuestro sys está on. Y acá también lo voy a tener en 0 volts. Fíjense también que acá tenemos una arroba, por lo tanto no necesariamente esto va a estar en este proyecto. Es más, en esta placa específicamente, esta no figura en este proyecto. Pero analicémoslo aún así. Nuestro sys está on, entonces tenemos 0 volts. Nuestro susp está desactivado, la máquina está suspendida. No, entonces acá también tenemos 0 volts. Entonces acá, tensión en el gate, 0 volts también. Si tenemos 0 volts aquí, 0 volts aquí, 0 volts en el gate, esto no va a estar más conectado a ground. Va a estar liberado para que pueda recibir una referencia, que es el valor que vamos a encontrar en este divisor de tensión formado por PR603 y PR601. Vamos a tener un valor que va a servir de referencia, entro en el terminal 3, mi integrado empieza a trabajar. Listo. ¿Qué nos va a dar? 0,9 BP. Estas tensiones vamos a ver después para qué lado van. Después vamos a analizar detalladamente qué alimentación va a tener cada chipset. Bien, pero por ahora vamos a concentrarnos en la secuencia de inicio. Ya encendimos prácticamente todo. ¿A dónde estamos parados ahora? Todas las líneas S5, ok, resume reset, ok, señal equipo ni encendida, on off, ok, power button, ok, los estados de suspensión levantaron, ok, llegué a SUSP y ahí ya levanté. Mis 5 veces, sí, 3 veces, sí, 5 veces, sí, VSSP, sí, 0.9 volts, sí. Levanté todas las tensiones que tenía ahí para levantar hasta el momento. Falta una muy importante. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene después que levanté todas estas tensiones? Viene BR on. BR on está en estado bajo, 0 volts, y va a pasar a estado alto, 3 volts. No tiene hashtag, es simplemente una señal que en 0 volts está desactivada y en 3 volts se activa. BR es de Voltage Regulator. Voltage Regulator es uno de los nombres más comunes que van a ver para el controlador de V-Core. La alimentación del CPU. Vamos a empezar a alimentar a nuestro CPU. ¿Cómo es el timing de esto? 30 milisegundos después de Sleep S3 vamos a tener BR on. O sea, 30 milisegundos después que esto pasa de 0 a 3 volts, esto va a pasar de 0 a 3 volts. Y ahí ustedes también pueden ir acompañando cómo. Esto subió 20 milisegundos después, esto subió e hizo con que todas estas fuentes subieran. Y sin ningún power boot para avisar de que estaba todo bien, a la máquina no le importa. Seguimos con nuestro BR on en estado alto. No espera ninguna respuesta LC. Simplemente cuando termina de recibir todo lo que son los sleeps LC, fíjense, la última señal que recibió LC es Sleep S3 hasta ahora. Una vez que recibe Sleep S3, LC empieza. Enciendan. Yo fallé por... Enciendan. Pero estoy fallando. Enciendan. Eso es horrible. Bien, eso hace con que la secuencia de inicio se nos torne un poco complicada. Porque normalmente, ya les dije, lo que ustedes van a ver, han visto o pueden llegar a ver en algún otro lado, en algún comentario, foro, grupo, curso, es porque si no tenemos la tensión de 1.8, entonces no vamos a tener la tensión de acá abajo porque esto es por etapas. No, en esta placa no. En esta placa tenés todas las condiciones de tener tu hermosa, de no tener la tensión de 1.8 y tener las demás tensiones. No necesariamente todas. Vimos que, por ejemplo, la de 0.9 depende de la de 1.8. Entonces esa, por ejemplo, si 1.8 te falta no la tendrías. Pero podés llegar a tener muchas otras. O bien
podés, en caso de que no tengas 5BS o 3BS o 1.5BS, aún así recibir BR-ON y aún así terminar teniendo CPU Core, que es la tensión del CPU. Vamos rapidito a nuestro CPU Core. Estoy acelerando un poco porque realmente creo que ya se dieron cuenta que es algo bastante repetitivo. No tiene más misterio ya cuando vamos entendiendo la secuencia, los milisegundos, los power boot, vamos entendiendo cómo van activando las fuentes, apenas acompañar líneas. Muchos de ustedes seguramente ya entendieron todo y yo ya podría parar ahora, pero bueno, sigamos. Ya dijimos que ahora lo que voy a tener es BR-ON. BR-ON, terminal 44, va a tener 3 volts y con eso BR-ON es lo equivalente a un Enable. Voy a estar habilitando mi controlador de la alimentación del CPU, mi controlador del V-Core, ¿no? El que me va a generar la tensión de V-Core. Fíjense también, habíamos comentado que este componente trabaja con varias tensiones, ¿no? Pero ya están todas presentes. CPU-V+, 5BS, ¿ven? Tenemos varias tensiones presentes. 3BS por acá arriba. Estas tensiones ya están presentes para que el equipo para que este controlador pueda empezar a funcionar. Bueno, ahí está otro detalle. Si alguna de estas tensiones falla, ahí sí puede ser que no tengamos CPU Core y ahí sí puede ser que más o menos se cumpla lo que es la secuencia de inicio, ¿no? Pero aún así se habrán dado cuenta de que es una secuencia de inicio que puede presentar alguna anomalía debido a la falta de los power boots. Si tenemos la fuente funcionando perfectamente, una vez que empiece a tener salida estabilizada, ¿qué va a tener un controlador? Power boot. Y de esta vez, finalmente, alguien quiere escuchar a nuestro power boot, porque con el CPU no se jode. V-Gate es el power boot de mi CPU. Si la alimentación del CPU está ok, vamos a tener V-Gate. Y ese sí finalmente va a tener que ir a algún lado, porque no podemos ignorar el hecho de que el procesador no esté siendo correctamente alimentado. Eso no lo van a ignorar jamás en ningún diagrama, y es más, es muy importante. Siempre esa señal de V-Gate es un punto vital para que continúe la secuencia de inicio en cualquier diagrama. La alimentación del procesador es lo que más relevancia tiene, lo que más se lleva en cuenta, lo que más se controla. Siempre se controla su temperatura, su alimentación, su corriente y se controla su power boot. Volviendo a la secuencia de inicio, ya vimos que vamos a tener CPU Core, vamos a tener BR-ON, que es el Enable del CPU Core. Vamos a tener más CPU Core, sube, esto es V-Core, alimentación del CPU, nuestro CPU va a empezar a calentar. Y de Power, o sea, desde la fuente hacia el EC, vamos a tener V-Gate, que va a subir a estado alto y va a permanecer en 3 volts, siempre que la alimentación de mi CPU esté estable. ¿Qué quiere decir eso? VRM Power Boot, Voltage Regulator, Module Power Boot. Le estoy avisando a mi EC por primera vez hasta ahora, básicamente desde ayer, desde el Resume Reset que no le daba bola, por primera vez le estoy avisando a mi EC que las cosas salieron bien. Y si yo no tengo esto, ahí sí te puedo decir, bueno, esto se frena. Pero si tengo esto, ahí seguimos. Ahora sí, de acá en adelante, de acá para abajo, podemos decir de que dependemos de un Power Boot que nos avise a nuestro EC para que él siga. Y a partir de ahí también podemos definir un punto importante de medición. Si no tenemos este Power Boot,
Si no tenemos el resto de la secuencia, de acá para abajo, revisemos PowerWood. Puede ser de que un problema de PowerWood no frene la secuencia. Ahora, si tenemos PowerWood y no tenemos el resto de la secuencia, lo que viene acá para abajo puede ser lo que está con defecto. Ya establecemos otro punto de mensaje, respuesta, para definir puntos defectuosos.